Muchas gracias por la presentación. Es un gusto estar con todas y todos para hablar sobre San Salvador hace 100 años. En esta presentación lo primero que voy a hacer es situar a nuestra ciudad hace 100 años en su momento histórico. Luego hablaré cómo vivían en la ciudad las mayorías, no solamente las personas más pudientes, sino que la gran mayoría de la población de la ciudad. Y por último hablaré sobre cómo se usaban los espacios públicos, los espacios que algunos los reconocemos ahora y otros ya no se reconocen. Para hablar sobre el momento histórico, voy a usar la metáfora que usó Carlos Urrutia, que fue el autor que más escribió sobre la ciudad a principios del siglo XX. Era realmente un enamorado de la ciudad. Y en un libro que publicó en 1924, la llamó La ciudad Fénix, refiriéndose, por supuesto, al ave mitológica que renace de sus cenizas. Y él se refería principalmente a que San Salvador, se estaba reconstruyendo porque había sido destruido por el terremoto de 1917. Pero también un trauma reciente había sido el de la pandemia de 1918. Entonces voy a empezar situando a El Salvador dentro de esa problemática. Hay varios recuentos conocidos sobre el terremoto, pero hoy quiero mencionarles uno que no se conoce porque está escondido en un archivo en Nuevo México. Y es el informe que escribió el representante de Estados Unidos en El Salvador en 1917 sobre el terremoto. Y en el archivo se encuentra un borrador. Y les voy a leer un párrafo porque da una idea del drama del momento. Él dice en su informe: se vaciaron todas las casas. La gente deambulaba por las calles dirigiéndose a los parques. Se reunían en pequeños grupos. Algunos rezaban de pie. Otros se arrodillaban sosteniendo velas encendidas ante crucifijos. Y otros discutían agitadamente el probable desenlace. Algunos decían que había llegado el día del juicio y otros predecían que antes del amanecer seguramente llegaría la muerte para todos. Entonces les da una idea del drama del momento. Y luego él en su archivo tiene fotos de la ciudad de San Salvador destruida por el terremoto. Aquí les muestro una foto que él escribió más abajo, que es una de las casas que no se suponía que se iban a caer porque estaban mejor construidas. Esto es una ilustración muy clara de la tremenda destrucción que hubo en San Salvador. Otra ilustración que tiene, otra foto que tomó, es el automóvil del Dr. Bailey, que quedó enterrado bajo el ripio de la casa destruida. El Dr. Bailey era el representante de la Fundación Rockefeller en El Salvador, había llegado 2 años antes, y por supuesto era un extranjero que vivía en una de las casas mejores de San Salvador. Sin embargo, la casa fue totalmente destruida. Estamos hablando de un terremoto que había dejado a la ciudad en escombros 3 años antes de la llegada de 1920. También es interesante ver el impacto que había tenido la pandemia de 1918 sobre la ciudad de San Salvador, que es un impacto muy poco conocido. La información que voy a compartir con ustedes proviene de un periódico hondureño que pude conseguir durante la pandemia, porque yo no podía viajar a El Salvador a ver archivos, pero que resumía noticias de San Salvador. Y empieza a hablar a principios de agosto sobre la suspensión temporal de clases en los planteles escolares de San Miguel mientras se combate una enfermedad de carácter epidémico. Un mes después, la epidemia ya ha llegado a San Salvador y
había enfermos en la policía y en las bandas militares. Tanto es así que el desfile del 15 de septiembre se suspendió, se trasladó al 5 de noviembre, porque había demasiados soldados y los músicos de las bandas que animan las procesiones, los desfiles del 15 de septiembre. Y ya para el 19 de septiembre, la ciudad estaba invadida por la epidemia y hubo que cerrar todos los teatros, todos los establecimientos escolares. Para darles una idea del impacto de la pandemia en San Salvador, tengo aquí la estadística que se publicó en octubre, diciendo que en San Salvador en el mes de septiembre murieron 504 personas. Para poner en contexto esta cifra, les presento aquí a la derecha las cifras de defunciones en San Salvador en todo el año de 1921. Y si ven ustedes las cifras, las principales enfermedades como el paludismo tienen cifras de 405 muertos al año. Es decir que durante solamente un mes en San Salvador se murieron de la epidemia de influenza aproximadamente la misma cantidad de gente que se moría en todo un año de una de las plagas de salud pública más grandes que tenía el país, que era el paludismo. El doctor Bailey, del que hablamos hace un par de minutos, el doctor Bailey que era el representante de la Fundación Rockefeller, ayudó mucho con este tema de la pandemia y escribió un informe que envió a la fundación que describe en bastante detalle el impacto que tuvo la pandemia sobre la ciudad. Y se los voy a leer el párrafo respectivo en detalle porque creo que es muy dramático. Él dice, en lo peor de la epidemia, se informó que solamente en la capital hubo aproximadamente 5,000 casos y que la tasa de mortalidad aumentó 60% durante una semana. Se cerraron todas las escuelas y teatros y se prohibieron las reuniones públicas. Mucha gente murió en los parques de hambre, cansancio e insolación. Se formaron muchas organizaciones de ayuda. Se proporcionó asistencia médica gratuita. Se distribuyeron medicinas. En partes de la capital, la pobreza, enfermedad y muerte que se observaron durante nuestro trabajo de ayuda era espantosa. El doctor Bailey estaba muy impresionado con lo que había visto. Y recuerden ustedes que es una ciudad además que tenía muy grandes problemas habitacionales porque había sido destruida el año anterior por un terremoto. Entonces, al terremoto se le va a sumar la pandemia para que el San Salvador de los años 20 sea un San Salvador que se está reconstruyendo. Por eso es que usaba Carlos Urrutia esa metáfora de la ave fénix. Estos relatos sugieren la precariedad de las condiciones de vida de la mayoría de las personas que vivían en la capital. Vamos a pasar entonces a ese tema, a las condiciones de vida de la mayoría de la población. Las estadísticas de mortalidad nos indican que en San Salvador había unas condiciones de insalubridad muy fuertes. Si ven ustedes, las principales causas de muerte que había en San Salvador en la época, en estas estadísticas de 1921, son enfermedades infecciosas. Entonces, esto nos indica claramente que la ciudad tenía unas condiciones sanitarias muy poco satisfactorias. Estas son enfermedades que ahora son mucho menos frecuentes gracias a que la ciudad de San Salvador cuenta con cloacas decentes, con agua potable y no deja que se acumulen el agua y que haya criaderos de zancudos. Pero este no era el caso en 1921. Las fotos que les muestro aquí les dan una idea de los problemas sanitarios de San Salvador. Ustedes ven en la foto de la izquierda de San Jacinto que estamos hablando de calles sin pavimentar,
de viviendas muy modestas que rara vez tenían servicios sanitarios. Las cloacas y los servicios sanitarios estaban reservados para la zona central de San Salvador, pero la gran mayoría de la población no tenía acceso a este tipo de facilidades. Y todo el sistema de desagües de la ciudad era muy deficiente. Si ustedes ven la foto de la derecha, les muestra que cuando había grandes tormentas, inclusive en la parte central de San Salvador, las calles se inundaban y por supuesto dejaban charcos que luego se convertían en verdaderos criaderos de zancudo. Una de las partes más insalubres de San Salvador eran las orillas del río Celcuate. Sin embargo, ahí es donde se lavaba la ropa de la mayoría de la gente. Esta foto del Coro nos muestra cómo se lavaba la ropa en las aguas sumamente sucia y contaminada del río Celcuate, y la gente pobre era ahí donde llegaba a lavar su ropa, y a veces se lavaba ropa de ajeno, de gente del centro que mandaba su ropa para que se la lavaran en el Coro. Esto es una fuente de infección muy grande. Para ilustrar este tema he encontrado tres fuentes de origen bastante diferente. Por un lado está un libro que describía a El Salvador, que se llamaba El Salvador al vuelo, que se escribió en esos años por Alejandro Bermúdez. Luego tengo el libro de Nociones de higiene de Teresa Masferrer. Y en tercer lugar, el libro de Eduardo Zamacois, un español cubano que visitó a El Salvador en esa época, que estaba viajando, y a él le gustaba escribir libros de viaje. Bermúdez escribe y habla de mesones con gran aglomeración de inquilinos. Él decía que estos eran verdaderos focos de suciedad, muy apropiados para contener en germen los elementos de muchas enfermedades peligrosas. O sea que en un libro que en general un libro casi de propaganda, se ve obligado a decir que la vida en los mesones era algo muy insalubre. El segundo ejemplo que les voy a mostrar es esta obrita de Teresa Masferrer. Teresa Masferrer era la hermana de Alberto Masferrer, una mujer realmente muy valiosa, una intelectual interesante. Fue una de las fundadoras del Ateneo y se mantenía muy activa en causas sociales. Y escribió un libro de nociones de higiene que se usaba en todas las escuelas, de paso. Y ella adaptaba lo que se sabía en ese momento sobre la higiene pública y lo trasladó a un lenguaje salvadoreño y a la realidad salvadoreña, lo adaptó muy bien. Un libro muy valioso, creo yo. Y ella decía en su trabajo que entre los focos de infección que existen en la ciudad, el río Celcuate ocupa el primer lugar, pues él es quien imprime a los barrios por donde pasa esa fama mortífera de que goza. Luego continúa hablando de los mercados, a los que les llama lugares inmundos que no llenan las condiciones que deben reunir establecimientos de esta clase. Y finalmente habla de las pilas de los parques, algunos patios interiores, especialmente en los hoteles y mesones y caballerizas que son madrigueras de zancudos. Ella pues repite este tema que hemos visto que mencionaba Bermúdez. Y el tercer ejemplo es el del libro de Zamacois, que estuvo en San Salvador a finales de 1917, creo que fue, y escribió sus aventuras por ahí. Y hablaba de su experiencia en los hoteles, en los baños de los hoteles. Dice que, y lo describe: en este no funcionará la ducha, aquel no tendrá puerta. En otro, instalado junto al departamento más fétido, umbrío y secreto de la casa, pulularán las cucarachas, las hormigas, las arañas y los alacranes venenosos, los mosquitos transmisores del paludismo, las ratas, los sapos. Y de noche su silencio se llenará con el chirriar desapacible de los murciélagos.
Como ven, aún en los hoteles que frecuentaban los extranjeros, la situación de salubridad e higiene dejaba mucho que desear. Ese era el San Salvador de 1921 y alrededores. Pasemos ahora a un tema muy diferente: el uso de los espacios públicos en San Salvador alrededor de 1921. Aquí les muestro el teatro principal de San Salvador, que era un sitio muy visitado donde se llevaban a cabo todo tipo de actividades. Pero les quiero mencionar una actividad en particular, que era la que reunía a gente como Prudencia Ayala o Alberto Masferrer en conferencias que se daban en los teatros. Esto es muy interesante. Era muy frecuente que invitaran a intelectuales de este tipo a hablar sobre temas de actualidad en los teatros. Y era uno de los sitios donde la gente que no sabía leer y escribir se informaba sobre los principales temas políticos o temas culturales. Funcionaba un poco, creo yo, como los programas de televisión en que llegan entrevistados y la gente habla sobre los problemas de actualidad y los televidentes entonces se enriquecen su conocimiento sobre un tema. Pues en los años 20 eran los teatros donde se hacía esto, y las descripciones que hay sobre el público de los teatros es muy interesante, porque llegaban obreros, artesanos, costureras y gente de varios grupos sociales. También, por supuesto, en los teatros había otro tipo de actividad. Aquí tenemos, por ejemplo, el Teatro Colón, donde se estrenó una obra de José Llerena Hijo en noviembre de 1921. José Llerena era uno de los dramaturgos salvadoreños de la época. Esta es una foto de José Llerena. O sea que en los teatros se representaba, pues, como el nombre lo indica, obras de teatro, pero varios dramaturgos salvadoreños y también obras de extranjeros. Y llegaban compañías foráneas. Esta compañía que llegó a representar la obra de Llerena era una compañía mexicana, pero que tenía como principal actriz a una muchacha chilena, que como curiosidad les muestro que esta muchacha chilena que sale aquí en el reparto como la protagonista, Matilde Palou, la retrató Diego de Rivera en un cuadro que me parece que es realmente un excelente cuadro, muy característico de la obra de Rivera, un poco como curiosidad. Pero además de estas obras como las de José Llerena, se presentaban en los teatros óperas, operetas, música clásica, películas mudas. Era un sitio donde realmente se congregaba a la gente para enriquecer su cultura. Pero también era un sitio problemático porque olían muy mal. Había tan mal comportamiento que la policía tuvo que pasar una ordenanza para prohibir y penar que la gente tirara cosas desde la galería a la gente que estaba cerca del escenario, que la gente escupiera, que gritaran. O sea, era una experiencia bastante complicada para los que iban al teatro. Pero de cualquier manera eran sitios que congregaban muchísimo al público capitalino. Otro sitio donde se congregaba el público capitalino, por supuesto, era el mercado. Esta es una foto del mercado central de San Salvador, que además de ser el sitio donde se compraba y se vendía, era un sitio de mucha actividad política. Esta es una foto de 1921. Y estas mujeres que ven ustedes fueron protagonistas de un acontecimiento realmente extraordinario. En febrero de 1921, cuando el gobierno de Jorge Meléndez decretó la desmonetización de la plata, las mujeres del mercado convocaron una manifestación. Y fue una manifestación a la que acudieron
muchísimas personas, más que todo mujeres, se dirigieron al Salón Azul del Palacio Nacional y obligaron a los diputados a derogar el decreto de desmonetización de la plata. Y luego salieron a las calles. El gobierno sacó al ejército a la calle y las reprimió. Hubo muchas mujeres muertas, ellas se defendieron con las piedras del pavimento y hubo policías que murieron lapidados. Y los policías se atemorizaron tanto de la furia de las mujeres del mercado que algunos se cambiaron de ropa, se quitaron el uniforme y se pusieron ropa de civil. O sea que la actividad en el mercado era, además de ser comercial, también tenía implicaciones políticas, porque eran mujeres que, pues, según todos los recuentos, eran de armas tomar. Por supuesto que al hablar sobre los mercados y los comercios en San Salvador, también hay que hablar sobre las ventas callejeras. Y el libro de Carlos Urrutia, del Fénix del Salvador, que les he mencionado, tiene una sección muy interesante sobre las ventas a la intemperie, sobre las ventas ambulantes. Él dice, así como en el rostro humano afectan y son repulsivas las verrugas, lacras y otras excrescencias que denuncian desarreglos orgánicos o poca higiene personal, del mismo modo, el comercio menudo situado en las esquinas y aceras céntricas, estorbando el tráfico y deslustrando los edificios adyacentes, acusa un estado de atraso en las costumbres del pueblo capitalino. Entonces, como ven, el problema de las ventas ambulantes era algo que experimentamos hoy y se experimentó en 1921, y como les muestro en la ilustración que le he puesto a este slide, también desde la época independiente, de los primeros años de la vida independiente, de cuando proviene este grabado, también había ventas ambulantes frente a la parroquia de San Salvador. O sea que hay cosas que cambian y hay cosas que no cambian, que esta es una constante de la vida en San Salvador. Otro espacio importante en la vida de San Salvador en 1921 era el Campo de Marte. Era un parque de tipo diferente. Se había inaugurado a finales del siglo XIX y ya no era el parque rectangular que estaba rodeado por una iglesia y por una oficina de gobierno, como son los parques tradicionales en las ciudades españolas, sino que este era un parque muy amplio, muy abierto, con vista al volcán de San Salvador, que era el símbolo de la modernidad, donde se llevan a cabo todo tipo de actividades cívicas. Y les voy a mostrar una serie de actividades físicas de la época. Primero, les muestro una foto de una de las principales funciones del Campo de Marte, que era el ser hipódromo. Esta es una foto en que muestra una carrera de caballos y, a juzgar por los automóviles, era gente de la clase más pudiente que iba a las carreras de caballo. Ustedes ven bastantes automóviles aquí, pero cabe mencionar que en esta época en San Salvador, en toda la ciudad, había aproximadamente 500 automóviles y a la vez que había 80,000 habitantes. O sea que ese era un lujo que se daba a una proporción muy, muy pequeña de la ciudad. Otro uso del Campo de Marte era para importantes funciones cívicas, porque era una especie de símbolo de modernidad, era el sitio abierto, donde además había un estrado muy interesante con este techo francés que ven a la izquierda, un techo mansardo. Este es uno de los actos oficiales de la época de Manuel Enrique Araujo, en el que se eleva por primera vez el pabellón nacional que conocemos ahora, el 15 de septiembre de 1912. También había desfiles militares, el despliegue del poder del Estado en el Campo de Marte. Era el sitio escogido para estas grandes paradas militares cuando había alguna fiesta patria, que de alguna manera proyectaba el poder de los gobernantes.
También se usaba para actividades escolares, llegaban los niños a hacer ejercicios y sus desfiles escolares. Era, era, era un recurso para las escuelas. Y entre las cosas que hacían los niños escolares eran ejercicios físicos patrocinados por la Comisión de Educación Física. Y esto es interesante porque la Comisión de Educación Física era un vehículo político del doctor Quiñones, que luego fue el presidente Quiñones, que él encontró que el patrocinar el deporte y el ponerse al frente de la Comisión de Educación Física le daba la capacidad de relacionarse con diferentes grupos sociales y le permitía proyectarse a todas las esquinas del país. Tanto es así que gente ambiciosa como Maximiliano Hernández Martínez se unieron a esa Comisión de Educación Física. Y yo creo que la idea de Maximiliano Hernández Martínez de construir el Estadio Flor Blanca es en parte el seguir ese ejemplo de la utilidad política de los deportes, de promover el deporte. Otro ejemplo que yo creo que es muy interesante es el deporte organizado de mujeres. En el campo de Marte llegaban equipos de mujeres como este del Colegio Técnico Práctico de Señoritas, que fue una institución muy interesante y protofeminista, hasta tenía una revista feminista. Y es interesante ver aquí el comienzo del deporte organizado en el país. También como espacio público importante estaban las estaciones de tren. Ahí llegaban visitantes que cuando eran visitas con cierta connotación político, había grandes manifestaciones, llegaba la gente, el presidente de la República, si salía o llegaba de un sitio importante, sus operativos políticos se encargaban de que lo fueran a recibir grandes grupos de gente para la impresión de popularidad. Esta es la estación de Occidente, que queda ahí por donde está la Constancia. Por supuesto, también tenemos los hoteles. Aquí les muestro el Hotel Nuevo Mundo, que era el hotel más importante de la época. Y aquí tengo una anécdota que me pareció curiosa. Viene de un libro que se llama The Incurable Filibuster, por un aventurero estadounidense que se llamaba Ivan Lamb. Y él fue el que llevó a San Salvador la Constitución Federal de 1921. Esa es otra historia que algún otro día se las contaré. Pero él menciona que en uno de sus frecuentes viajes a San Salvador, y este es texto que viene de su libro, entré en contacto con un grupo que siempre se reunía en el bar del Hotel Nuevo Mundo, a la hora de los cócteles, en San Salvador, a cualquier hora después de las 10 de la mañana, para abrir el apetito. ¿Sí? Desde temprano en la mañana, los que se querían echar su traguito iban al Hotel Nuevo Mundo, que era el sitio de reunión de la gente más pudiente y de extranjeros como David Lamb. Por supuesto, y he dejado para el final, hay los sitios tradicionales de la actividad cívica, la catedral, por ejemplo, a la que llegaban las procesiones en agosto, las carrozas de agosto que se encaminaban hacia la zona de la catedral, y estas carrozas con frecuencia llevaban mensajes políticos. Esta es una característica de San Salvador que estaba presente desde el siglo XIX. Que cuando había fiestas de agosto era posible que en las carrozas sobre la tarima se hicieran representaciones que a veces eran muy críticas del gobierno o de aspectos que se querían destacar. Por ejemplo, en 1921 el unionismo era una causa importante y había carrozas unionistas. Los parques tradicionales también estaban llenos de actividad. El Parque Dueñas, por ejemplo, era escenario de frecuentes conciertos de la banda de Supremos Poderes que está en la foto de la derecha.
Y eran muy populares estos conciertos en los parques porque eran al aire libre. Recuerden que les he mencionado que los conciertos en los teatros eran bastante incómodos por el calor y por la suciedad y por la gente en las galerías que tiraba cosas y escupía, y eso no es muy agradable. En cambio, al aire libre en el Parque Dueñas era muchísimo más agradable, más saludable también el escuchar un concierto. Y también los parques eran escenario de actividad política. Aquí ven ustedes en el Parque Bolívar, y no estoy seguro de qué lado del Parque Bolívar. El Parque Bolívar es el Parque de Barrios de ahora. Yo creo que este es el lado donde está la Biblioteca Nacional, que están demoliendo ahora por motivos que no acabo de entender y que encuentro realmente indignantes. Pero en esta manifestación me llama la atención la abundante presencia de mujeres. Yo creo que es una manifestación que se dio en noviembre de 1921 cuando llegaron las mujeres unionistas de Santa Ana. Pero es simplemente una especulación de mi parte. Pero les da una idea de la importancia que tenían estos parques como escenario de manifestaciones políticas. Finalmente, les voy a mostrar el espacio más obvio para la actividad cívica y la actividad política, que es el Palacio Nacional. Aquí hay dos fotos del Palacio Nacional poco conocidas. Y ahí estaba, por supuesto, la Asamblea Legislativa en el Salón Azul. Y también ahí era donde el presidente recibía a los diplomáticos que llegaban a presentar credenciales. Era un sitio bastante nuevo para esa época, moderno. La gente estaba muy orgullosa pues es un edificio realmente muy, muy, muy distinguido, una arquitectura muy importante. Bueno, hasta aquí llega mi presentación. La mayoría de las cosas de las que estoy hablando aparecen en mi último libro, y voy a aprovechar la ocasión para hacer la propaganda desvergonzada, que se llama 1921, El Salvador en el año del centenario de la independencia. Muchísimas gracias por su atención.